El silencio en la estación espacial Zephyr 7 se rompió como cristal contra el suelo. La alarma no sonó, no hacía falta. Todos los seres de la galaxia conocían ese sonido, el pitido agudo y constante que significaba una sola cosa. Humanos. Comandante Bextar cerró sus 4 ojos y sintió cómo sus escamas se erizaban involuntariamente. Sus garras temblaron mientras revisaba la pantalla de comunicaciones una vez más, esperando haber leído mal el mensaje. Pero ahí estaba, brillando con letras rojas que parecían sangrar en la oscuridad, nave humana aproximándose. Distancia, 0.7 parsecs. Tiempo estimado de llegada, 47 horas estándar. La estación Zephyr 7 era el centro comercial más importante del sector Andrómeda Beta. Miles de especies diferentes llegaban diariamente para comerciar, negociar y establecer alianzas. Era un lugar de paz, de prosperidad, de civilización. Hasta ahora. Señor, murmuró su segundo al mando, un ser insectoide llamado Clictar, ¿qué hacemos? Bextar no respondió inmediatamente. Sus pensamientos volaron hacia las historias que había escuchado desde que era un joven cadete. Los humanos no eran como las demás especies guerreras de la galaxia. Los Krygians eran brutales pero predecibles. Los Void Arch eran despiadados pero lógicos. Los humanos eran algo completamente diferente. Evacúen la estación, ordenó finalmente, su voz sonando más calmada de lo que se sentía. Todos los civiles primero. Luego el personal no esencial. Señor. Clictar inclinó su cabeza triangular. ¿No vamos a establecer comunicación? Tal vez solo están de paso. Una risa amarga escapó de la garganta de Bextar. Clictar, mi joven amigo, hay algo que debes entender sobre los humanos. Ellos no pasan de largo, por ningún lugar. Donde aparecen los humanos, todo cambia. Las palabras del comandante resonaron por el centro de comunicaciones y todos los presentes sintieron un escalofrío colectivo. La reputación de los humanos precedía su llegada como una sombra oscura que se extendía por toda la galaxia. No eran los más fuertes físicamente, esa distinción pertenecía a los Goliat de Titán Prime. No eran los más inteligentes, los cerebros de Mentí superaban a cualquier otra especie en capacidad intelectual. No eran los más numerosos, los enjambres de las colmenas contaban con billones de individuos. Pero los humanos tenían algo que ninguna otra especie poseía, una capacidad inexplicable para ganar batallas que no deberían poder ganar. Una terquedad que rozaba la locura. Una creatividad para la destrucción que desafiaba toda lógica. Comandante, interrumpió la voz metálica de la inteligencia artificial de la estación, estoy detectando movimiento masivo en todos los niveles. Las naves comerciales están solicitando permisos de salida de emergencia. Bextar asintió. Ya había comenzado. La noticia se había extendido como un virus digital por toda la estación. En los mercados, los comerciantes abandonaban sus puestos cargados con mercancías valiosas. En los restaurantes, los comensales dejaban sus platos a medio terminar. En las zonas residenciales, las familias empacaban lo esencial en cuestión de minutos. Pero no era pánico lo que se extendía por los pasillos de Zephyr 7. Era algo mucho más profundo y primitivo, instinto de supervivencia puro. La galaxia había aprendido, a través de siglos de conflictos, que cuando los humanos aparecían, solo había 2 opciones, huir o morir. Señor, Clictar consultó su tableta, tengo aquí los reportes de las últimas apariciones humanas. El sistema del Tara, completamente anexado después de una resistencia de solo 6 días. La nebulosa Crimson, ahora es una zona de exclusión humana. La alianza comercial de Vega Minor se disolvió después de que una sola nave humana apareciera en su espacio. Bextar conocía esos reportes de memoria. Cada comandante, cada líder militar, cada diplomático en la galaxia los había estudiado obsesivamente. Los humanos no seguían las reglas de guerra establecidas. No respetaban los protocolos diplomáticos.
No entendían conceptos como rendición honorable o límites de territorio. Para los humanos, la guerra no era política por otros medios. Era supervivencia llevada al extremo absoluto. ¿Cuánto tiempo necesitamos para evacuar completamente?, preguntó Beckstar. Según los cálculos actuales, 72 horas para una evacuación completa, 48 para evacuación de emergencia dejando solo personal militar. 48 horas. Los humanos llegarían en 47. Beckstar sintió que sus dos corazones latían descompasados. En toda su carrera militar, había enfrentado piratas espaciales, rebeliones planetarias, incluso una invasión menor de los temidos devoradores de mundos. Pero esto era diferente. Esto era enfrentar a la especie que había convertido la guerra en un arte, la destrucción en una ciencia, y la victoria en una obsesión. Ordene a todas las naves civiles que partan inmediatamente, decidió. No importa si no han completado sus transacciones comerciales. No importa si tienen familia esperándolos en otras cubiertas. Salgan ahora o no salgan nunca. Mientras las órdenes se transmitían por toda la estación, Beckstar se dirigió hacia la ventana de observación del centro de comando. Afuera, el espacio parecía tranquilo, decorado con las luces distantes de estrellas que habían brillado durante millones de años. Pero en algún lugar, acercándose a velocidades que desafiaban las leyes físicas conocidas, venía una nave humana. Y con ella, venía el cambio inevitable que los humanos traían a donde quiera que fueran. La cantina de Zephyr 7 nunca había estado tan silenciosa. Ni siquiera durante los momentos de luto oficial por algún dignatario fallecido había reinado tal quietud. Los últimos rezagados, aquellos demasiado tercos, demasiado pobres, o demasiado borrachos para evacuar, se congregaban alrededor de las mesas como sombras esperando el amanecer. En una esquina, un viejo comerciante altairiano llamado Gortueme bebía algo que olía a combustible de cohete y sabía peor. Sus 6 tentáculos temblaban ligeramente mientras sostenía el vaso, y sus ojos compuestos reflejaban las luces parpadeantes de las pantallas de noticias que rodeaban el local. Yo estuve allí, murmuró de repente, su voz rasposa cortando el silencio como una navaja. En Kepler 442b. Cuando llegaron los humanos por primera vez a nuestro sector. Las conversaciones susurradas se detuvieron. Todas las criaturas presentes se volvieron hacia el viejo altairiano. Historias de encuentros directos con humanos eran raras, principalmente porque muy pocos sobrevivían para contarlas. Gortueme tomó otro trago y continuó, sus palabras cargadas con el peso de memorias que había tratado de ahogar durante décadas. Era el año 2387 según el calendario estándar galáctico. Kepler 442b era el mundo jardín más hermoso que existía en 50 sistemas a la redonda. Océanos color turquesa, continentes cubiertos de bosques dorados, ciudades flotantes que brillaban como joyas bajo 3 soles diferentes. Un joven centauriano se acercó, sus cascos resonando nerviosamente contra el suelo metálico. ¿Qué querían los humanos? ¿Recursos? ¿Territorios estratégicos? Una risa amarga escapó de los tentáculos de Gortueme. Esa es la pregunta equivocada, muchacho. Los humanos no quieren cosas de la manera que nosotros las queremos. Los humanos necesitan. Es como si estuvieran constantemente hambrientos de algo que el resto de nosotros ni siquiera podemos comprender. En otra mesa, una diplomática Crystalline llamada Sarah Lett se estremeció, sus facetas corporales cambiando de color azul tranquilo a rojo nervioso. He leído los reportes diplomáticos sobre Kepler 442b. Oficialmente, fue una anexión pacífica con beneficios mutuos. Oficialmente, repitió Gortueme, y la palabra sonó como una maldición. ¿Sabes qué significaba eso realmente? Los humanos llegaron con una sola nave. Una. Nosotros teníamos una flota defensiva de 200 naves, estaciones orbitales armadas, y un ejército planetario de 2 millones de soldados. El silencio se profundizó. Incluso las máquinas de la cantina parecían haber dejado de zumbar.
La nave humana se posicionó en órbita alta y transmitió un mensaje simple: este mundo ahora está bajo protección humana. Cualquier resistencia será interpretada como agresión y respondida apropiadamente. Los tentáculos de Gortúm se contrajeron al recordar. Nuestro consejo de guerra se rió. Literalmente se rieron. Una nave contra 200. Era matemáticamente imposible. ¿Qué pasó después?, preguntó una voz desde las sombras. Un pequeño ser con forma de murciélago llamado Bisk se había acercado silenciosamente. Nuestro comandante supremo, el gran almirante Septos, ordenó que 10 de nuestras mejores naves interceptaran la nave humana. Eran las naves más avanzadas de nuestra flota: blindaje de neutronium, armas de plasma de última generación, escudos que podían resistir el impacto directo de una supernova menor. Gortúm hizo una pausa, tomó otro trago, y sus ojos compuestos se perdieron en algún punto más allá de las paredes de la cantina. Las 10 naves se acercaron en formación de combate estándar. Los sensores indicaban que la nave humana no tenía escudos activos, sus armas parecían primitivas, y solo detectamos signos de vida de 27 individuos a bordo. ¿Solo 27? Sarah Led cambió a un color amarillo de incredulidad. 27 humanos, corrigió Gortúm, y esas dos palabras llevaban un peso que hizo que todos los presentes comprendieran la diferencia. Nuestras naves abrieron fuego simultáneamente. Suficiente potencia de fuego para vaporizar un asteroide. Los sensores confirmaron impactos directos. La tensión en la cantina era palpable. Incluso aquellos que habían escuchado fragmentos de esta historia antes nunca habían oído los detalles de primera mano. Cuando el humo y la radiación se disiparon, la nave humana seguía ahí. Sin un rasguño. Y entonces, Gortúm se detuvo, sus tentáculos temblando más violentamente. Entonces los humanos respondieron. ¿Cómo? La pregunta salió como un susurro colectivo. No sé cómo explicarlo. No había nada en nuestros manuales militares, nada en nuestros tratados de física, nada en nuestras bases de datos que pudiera explicar lo que presenciamos. La nave humana simplemente cambió. Como si hubiera estado esperando, jugando con nosotros hasta ese momento. Los ojos de Gortúm se enfocaron en sus compañeros de bebida. En menos de 3 minutos, nuestras 10 mejores naves de guerra fueron reducidas a chatarra flotante. No fueron destruidas, fueron desmontadas. Como si los humanos conocieran exactamente dónde golpear para hacer que cada sistema fallara de la manera más espectacular posible. Y después, preguntó Bisk, aunque parecía que no quería escuchar la respuesta. El gran almirante Septos ordenó la evacuación del planeta. 4.000 millones de almas abandonaron el mundo que había sido su hogar durante milenios. En 24 horas, Kepler 442b pasó de ser el centro de nuestra civilización a ser completamente humano. Gortúm terminó su bebida y se puso de pie lentamente. ¿Saben cuál es la parte más aterradora de toda esta historia? Los humanos nunca dispararon un segundo tiro. Después de destruir nuestras 10 naves, simplemente esperaron. Sabían que entenderíamos el mensaje. Mientras el viejo altairiano se dirigía hacia la salida, se detuvo y se volvió una última vez. Los humanos no conquistan mundos de la manera tradicional. No necesitan ocupar territorios o instalar gobiernos títeres. Solo necesitan demostrar que pueden tomar lo que quieren cuando quieren. Y una vez que lo demuestran una vez. No terminó la frase. No hacía falta. En las pantallas de noticias que rodeaban la cantina, el cronómetro continuaba su cuenta regresiva implacable: llegada estimada de nave humana, 43 horas, 17 minutos, 32 segundos. La sala de conferencias principal de Zephyr 7 nunca había albergado una reunión tan extraña. Representantes de 27 especies diferentes se habían congregado en lo que todos sabían que podría ser la última sesión diplomática de sus vidas. La evacuación continuaba en los niveles inferiores, pero aquellos que permanecían en la sala habían tomado una decisión: no huirían sin luchar.
Comandante Bextar observó las caras, o lo que pasaba por caras en algunas especies, alrededor de la mesa holográfica. Estaban los guerreros Kryllian con sus exoesqueletos negros brillando bajo las luces artificiales. Los diplomáticos Isiriel flotaban en sus campos de energía, sus formas translúcidas ondulando como agua en gravedad cero. Los estrategas militares de Nueva Esparta ajustaban constantemente sus armaduras ceremoniales, mientras que los mercenarios Freebooter simplemente limpiaban sus armas con movimientos metódicos. Damas, caballeros y entidades conscientes, comenzó Bextar, su voz resonando con una autoridad que no sentía, todos sabemos por qué estamos aquí. En menos de 42 horas, una nave humana llegará a este sistema. Tenemos una decisión que tomar. Decisión, gruñó el general Crackstor, el líder de la delegación Kryllian. Sus mandíbulas quitinosas se abrieron para revelar 3 filas de dientes diseñados para desgarrar metal. La decisión ya está tomada. Luchamos. Los Kryllian no huyen. Una risa cristalina llenó la habitación. Emanaba de Lady Serapina, la representante Isiriel cuya forma cambiaba constantemente entre patrones de luz y sombra. Querido Crackstor, tu valor es admirable, pero tal vez deberías consultar los registros de la última vez que los Kryllian no huyeron de los humanos. El silencio que siguió fue tenso. Todos en la sala conocían la historia de la Guerra de los Anillos de Saturno, donde una flota Kryllian de 1000 naves había sido completamente aniquilada por una task force humana de apenas 50 embarcaciones. Eso fue diferente, murmuró Crackstor, pero su voz había perdido parte de su convicción anterior. ¿Cómo?, preguntó el almirante Chen 9, un cyborg de Nueva Esparta cuyas mejoras neuronales le permitían procesar información táctica a velocidades sobrehumanas. ¿Cómo fue diferente? Los humanos utilizaron las mismas tácticas que siempre usan, impredecibilidad total, tecnología que no deberían poseer, y una capacidad aparentemente infinita para absorber bajas. Bextar activó el holograma central, mostrando un mapa táctico del sistema donde se encontraban. Tenemos recursos disponibles. La estación cuenta with defensas automatizadas, campos de minas inteligentes y una flota de respuesta rápida de 83 naves de varias especies. 83 naves, repitió lentamente el capitán Morte, un mercenario freebooter cuya reputación era legendaria incluso entre su especie notoriamente despiadada. Contra una nave humana. ¿Alguien más ve la ironía aquí? Las probabilidades están a nuestro favor, insistió el almirante Chen 9, aunque sus procesos de cálculo neuronal contradecían sus propias palabras. Numéricamente hablando, es imposible que una sola nave supere nuestras defensas combinadas. Las matemáticas no se aplican a los humanos, murmuró una voz desde el extremo de la mesa. Todos se volvieron hacia quien había hablado, profesor Quintal, un académico de la Universidad Galáctica cuya especialidad era xenoarqueología humana. Explícate, ordenó Bextar. El profesor Quintal se aclaró lo que pasaba por garganta en su especie. He pasado los últimos 30 años estudiando artefactos humanos, patrones de batalla, registros históricos. Los humanos no luchan como el resto de nosotros luchamos. Para nosotros, la guerra es un problema que resolver, un obstáculo que superar. Para los humanos, la guerra es expresión. ¿Expresión? Lady Serapina brilló con curiosidad. Los humanos luchan con todo su ser. No solo con sus naves, no solo con sus armas, no solo con su tecnología. Luchan con su imaginación, con su desesperación, con su capacidad aparentemente infinita para redefinir las reglas del compromiso a mitad de batalla. El general Crackstor golpeó la mesa con su puño blindado. Filosofía. Estamos hablando de filosofía mientras una nave humana se acerca para destruirnos. Denme números, denme tácticas concretas. ¿Quieres números? El profesor Quintal activó su propia consola. Muy bien. En los últimos 200 años estándar, los humanos han participado en 1247 conflictos documentados. Han perdido, 0. El número colgó en el aire como una sentencia de muerte.
No han perdido un solo conflicto. No han retrocedido de una sola posición que decidieron defender. No han abandonado un solo objetivo que decidieron alcanzar. Eso es imposible, susurró el capitán Morte. Nadie tiene una tasa de éxito del 100% en combate. Los humanos sí, continuó Quintal implacablemente. ¿Saben por qué? Porque para ellos, perder, no es una opción conceptual. Literalmente no pueden procesar la idea de derrota permanente. Pueden retirarse tácticamente, pueden reagruparse, pueden cambiar de estrategia, pero nunca, jamás, se rinden completamente. El almirante Chen 9 había estado procesando datos durante toda la conversación. Finalmente habló: he ejecutado 47.382 simulaciones de combate diferentes usando todos los datos disponibles sobre tácticas humanas. En el 97.6% de los escenarios, la nave humana destruye nuestras defensas. En el 1.8% de los escenarios, logran dañar gravemente la nave humana antes de ser destruidos. En el 0.6% restante. ¿Qué?, preguntó Bextar. En el 0.6% restante, algo completamente impredecible sucede. Los humanos implementan una táctica que está tan fuera de nuestros parámetros de cálculo que el sistema no puede procesarla. Lady Serapina cambió a un patrón de luz que indicaba curiosidad mórbida. ¿Cómo qué? ¿Cómo usar su propia nave como proyectil y sobrevivir? ¿Cómo hackear sistemas que se supone son hackeables? ¿Cómo conseguir que sus enemigos se ataquen entre sí sin disparar un solo tiro? ¿Cómo? Chen 9 se detuvo. ¿Cómo ganar batallas que violaron las leyes fundamentales de la física? El silencio se extendió por la sala como una plaga. Finalmente, el general Crackstor se puso de pie lentamente. Entonces moriremos como guerreros, declaró. No, dijo Bextar suavemente. Moriremos como idiotas. Porque esto no es valor, esto es arrogancia. Y los humanos castigan la arrogancia de maneras que no podemos ni imaginar. Activó el comunicador general de la estación. Atención todos los residentes de Zephyr 7. Evacuación inmediata y completa autorizada. Repito, evacuación completa autorizada. Esta no es un simulacro. Mientras las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación, Bextar miró por última vez el cronómetro: llegada estimada, 41 horas, 03 minutos, 07 segundos. En su corazón, sabía que ya era demasiado tarde. Las últimas 36 horas habían transformado Zephyr 7 de una bulliciosa metrópolis espacial en un esqueleto hueco que flotaba en el vacío. Los pasillos que una vez resonaron con miles de idiomas diferentes ahora solo llevaban el eco de los sistemas automatizados y el zumbido distante de los generadores de energía. Comandante Bextar caminó por los niveles comerciales abandonados, sus pasos resonando como disparos en la vastedad vacía. Las tiendas permanecían abiertas, sus mercancías aún exhibidas como si sus dueños fueran a regresar en cualquier momento. En el sector altairiano, los tentáculos artificiales de colores brillantes se movían suavemente con la circulación de aire. En la zona Crystalline, las joyas sintéticas seguían proyectando arcoíris de luz que nadie estaba allí para admirar. Pero Bextar no estaba completamente solo. Un pequeño grupo había permanecido, su equipo de comando esencial, algunos ingenieros demasiado tercos para abandonar sus sistemas, y curiosamente, el viejo comerciante Gortu M., quien se había negado rotundamente a subir a las últimas naves de evacuación. ¿Por qué te quedaste?, le había preguntado Bextar unas horas antes. Gortu M. había respondido con una sonrisa triste en sus tentáculos. Porque alguien debe testificar lo que realmente pasa cuando los humanos llegan. Las historias se distorsionan con el tiempo. Los registros oficiales mienten. Pero un testigo cuenta la verdad. Ahora, mientras Bextar se dirigía hacia el centro de comando, se preguntaba si alguno de ellos viviría lo suficiente para contar cualquier verdad. Comandante, la voz de Clictar crackleó a través del comunicador: tengo lecturas extrañas en los sensores de largo alcance.
Beckstar aceleró su paso. ¿Qué tipo de lecturas? Es difícil de explicar, señor. Los sensores indican que no hay nada ahí, pero al mismo tiempo están detectando algo. Es como si el espacio mismo estuviera distorsionado. El centro de comando había sido reducido a personal mínimo, Clictar en sensores, la ingeniera jefe Polara manteniendo los sistemas vitales. Y el oficial de comunicaciones Exit monitoreando todas las frecuencias conocidas buscando alguna señal de la nave humana que se aproximaba. Muéstrame, ordenó Beckstar. La pantalla principal se activó, mostrando el espacio circundante en un radio de 2 parsecs. A primera vista, todo parecía normal, estrellas distantes, algunos asteroides menores, las rutas comerciales marcadas con balizas navegacionales automáticas. ¿Dónde?, preguntó Beckstar. Clictar ajustó los controles. Aquí, señor. Coordenada 127.4 por 89.7 por 403.2. Beckstar entrecerró sus ojos, estudiando el área indicada. No veía nada fuera de lo común. Polara, ¿qué opinión tiene sobre esto? La ingeniera jefe se acercó, sus 6 brazos mecánicos trabajando en diferentes consolas simultáneamente. Los patrones de energía son inconsistentes. Es como si algo estuviera allí pero no estuviera allí al mismo tiempo. ¿Tecnología de camuflaje? Ninguna tecnología de camuflaje conocida podría crear este tipo de firma, respondió Polara, su voz cargada de frustración profesional. Es más como si. Se detuvo. ¿Cómo si qué? Como si alguien estuviera reescribiendo las leyes locales de la física. Un escalofrío recorrió la sala de comando. Todos habían escuchado rumores sobre tecnología humana que parecía desafiar la comprensión científica básica. Pero escucharlo de la boca de uno de los ingenieros más brillantes de la galaxia le daba una realidad aterradora. Tiempo hasta llegada estimada, murmuró Beckstar. 12 horas, 43 minutos, respondió Sexit sin levantar la vista de sus pantallas. ¿Alguna comunicación? Nada, señor. Ninguna transmisión en ninguna frecuencia conocida. Es como si no quisieran que supiéramos que están ahí. Gor-2M, quien había estado sentado silenciosamente en una esquina durante las últimas horas, finalmente habló. No es que no quieran que sepamos que están ahí. Es que no les importa si lo sabemos o no. Todas las miradas se dirigieron hacia el viejo altairiano. En Kepler 442b, tampoco hubo comunicación previa. Los humanos simplemente llegaron y anunciaron sus intenciones. No pidieron permiso, no ofrecieron explicaciones, no buscaron justificaciones. Para ellos, la comunicación no es necesaria cuando el resultado es inevitable. ¿Resultado inevitable?, preguntó Clictar. Los humanos ya han decidido qué va a pasar aquí, explicó Gor-2M, sus tentáculos moviéndose en patrones que indicaban resignación absoluta. La comunicación implicaría que estamos en una posición de negociar, que tenemos algo que decir sobre nuestro propio destino. Los humanos no operan bajo esa premisa. Beckstar sintió que sus escalas se erizaban nuevamente. Entonces, ¿por qué no atacan inmediatamente? ¿Por qué esta espera? Una sonrisa amarga apareció en los tentáculos de Gor-2M. Porque los humanos entienden algo que el resto de nosotros hemos olvidado, la anticipación del dolor es a menudo peor que el dolor mismo. Nos están dando tiempo para que nuestras mentes construyan cada posible escenario, para que imaginemos cada forma posible en que esto puede terminar mal. Eso es, psicológicamente sofisticado, murmuró Polara. Los humanos no son brutos, ingeniera, respondió Gor-2M. Son posiblemente la especie más psicológicamente sofisticada de la galaxia. Entienden que la guerra real no se lucha solo con armas y naves. Se lucha en las mentes, en los corazones, en los miedos más profundos de sus enemigos. Como si hubiera sido convocada por sus palabras, la voz de la inteligencia artificial de la estación llenó el centro de comando. Comandante, estoy detectando fluctuaciones anómalas en el tejido espacio-temporal local.
Define, anómalas, ordenó Beckstar. Las lecturas sugieren que algo está moldeando la realidad alrededor de sí mismo, distorsionando las constantes físicas locales. Es como si la presencia de lo que sea que se está acercando estuviera cambiando las reglas fundamentales de cómo funciona el universo en esta región. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sistemas automatizados parecían haber dejado de hacer ruido. Finalmente, Sexit levantó la vista de sus consolas. Comandante, creo que deberíamos considerar, tal vez deberíamos intentar establecer comunicación. Un mensaje de bienvenida, una consulta diplomática, algo que demuestre que no somos hostiles. Beckstar miró hacia Gortueme, quien negó lentamente con sus tentáculos. No, dijo el viejo comerciante suavemente. Eso solo les daría una excusa para clasificarnos como un obstáculo que necesita ser removido. Nuestra única esperanza, si es que tenemos alguna, es permanecer completamente inmóviles y esperar que decidan que no somos lo suficientemente importantes como para merecer su atención. ¿Cómo sabes tanto sobre psicología humana?, preguntó Clictar. Los ojos compuestos de Gortueme se enfocaron en algún punto distante. Porque después de Kepler, 442b, pasé años estudiándolos. Tratando de entender qué los hace tan exitosos. Y lo que descubrí me aterró más que cualquier arma o tecnología. ¿Qué descubriste?, preguntó Beckstar, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Que para los humanos, cada conflicto es personal. No luchan por territorios o recursos o ideologías como el resto de nosotros. Luchan porque alguien les dijo que no podían hacer algo. Y esa simple palabra, no, los transforma en algo que va más allá de la racionalidad, más allá del miedo, más allá de la supervivencia. La estación tembló ligeramente. Solo fue un microsegundo, apenas perceptible, pero todos lo sintieron. ¿Qué fue eso?, preguntó Polara, sus instrumentos registrando lecturas que no podía interpretar. Han llegado, susurró Gortueme. Aunque todavía están a horas de distancia según nuestros cálculos, de alguna manera ya están aquí. En las pantallas de monitoreo, el cronómetro seguía marcando, llegada estimada, 11 horas, 17 minutos, 08 segundos. Pero Beckstar tuvo la inquietante sensación de que el tiempo había dejado de tener significado. El error en los cálculos se hizo evidente cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear por toda la estación. No habían transcurrido las 11 horas estimadas. Habían pasado apenas 4. Imposible, gritó Clictar desde su consola de sensores. Los cálculos de velocidad de aproximación eran correctos. No pueden estar aquí todavía. Pero los sensores no mentían. Una masiva sombra había aparecido en el perímetro del sistema, bloqueando la luz de la estrella local y creando un eclipse artificial que sumió a Zephyr 7 en una penumbra inquietante. Comandante Beckstar se quedó paralizado frente a la pantalla principal. La nave humana no se parecía a nada que hubiera visto en los manuales de reconocimiento de especies. No tenía la elegancia aerodinámica de las naves altairianas, ni la geometría perfecta de las construcciones Crystalline, ni siquiera la brutalidad funcional de los acorazados Kryllian. Era orgánica. Como si hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Su superficie parecía respirar, ondulando con patrones que dolían a los ojos cuando se intentaba enfocarlos directamente. Y era enorme, no solo grande, sino imposiblemente masiva. Los sensores indicaban que su masa era equivalente a una estación espacial de clase Titán, pero al mismo tiempo registraba como si fuera una nave de reconocimiento individual. Los sensores están dando lecturas contradictorias, reportó Polara, su voz cargada de frustración técnica y terror creciente. Según algunos instrumentos, esa nave mide apenas 200 metros de longitud. Según otros, tiene más de 50 kilómetros. Y según un tercero, ni siquiera está ahí. ¿Cómo puede ser eso posible?, murmuró Clictar. Gortueme se acercó lentamente a las pantallas, sus tentáculos temblando visiblemente.
Porque los humanos han aprendido a hacer que la realidad se ajuste a sus necesidades en lugar de ajustar sus necesidades a la realidad. De repente, todas las pantallas de la estación cambiaron simultáneamente. No hubo estática, no hubo interferencia, simplemente se apagaron y se encendieron mostrando una imagen diferente. Un rostro humano. Era una mujer joven, tal vez de 25 años según los estándares humanos, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica y ojos que parecían contener la profundidad del espacio mismo. No llevaba uniforme militar, no tenía insignias de rango, no mostraba señales de autoridad formal. Pero cuando habló, su voz llevaba el peso de imperios. Soy la capitana Elena Vázquez de la nave exploratoria Indomitable, dijo, su voz clara y calmada resonando por toda la estación. Estamos aquí para establecer una presencia humana permanente en este sector. Beckstar se acercó al comunicador principal. Capitana Vázquez, soy el comandante Beckstar de la estación Zephyr 7. Bienvenida al sector Andrómeda Beta. Si requieren suministros o asistencia técnica, estaremos encantados de... Comandante, interrumpió la capitana Vázquez, y aunque su voz permaneció educada, había algo en su tono que hizo que todos en el centro de comando se estremecieran. No estoy aquí para negociar o solicitar asistencia. Estoy aquí para informarle que este sistema ahora forma parte del territorio humano expandido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beckstar sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Capitana, logró decir finalmente, Zephyr 7 es una estación comercial neutral. Tenemos tratados con 27 especies diferentes. Este sistema ha sido territorio neutral durante más de 300 años. Una sonrisa pequeña apareció en los labios de la capitana Vázquez. No era cruel, no era burlona, era simplemente, final. Comandante, esos tratados eran válidos cuando las especies que los firmaron tenían la capacidad de hacerlos cumplir. Esa situación ha cambiado. ¿Está amenazando con usar la fuerza?, preguntó Beckstar, su entrenamiento militar luchando contra su instinto de supervivencia. No hay amenaza, comandante. Una amenaza implica que usted tiene opciones. Usted no tiene opciones. Tiene una realidad nueva que aceptar. Polara se acercó al comunicador. Capitana Vázquez, soy la ingeniera jefe Polara. Con todo respeto, una sola nave no puede controlar un sistema completo. Es logísticamente imposible. Los ojos de la capitana se enfocaron en Polara, y la ingeniera retrocedió instintivamente. Ingeniera, sus cálculos están basados en tecnología y táctica convencionales. Los humanos dejamos de ser convencionales hace mucho tiempo. Como para demostrar su punto, la estación comenzó a vibrar. No era el temblor de un ataque, era algo más sutil, más profundo. Como si la estructura misma de Zephyr 7 estuviera siendo reorganizada a nivel molecular. ¿Qué están haciendo?, gritó Polara, corriendo hacia sus consolas. Estamos haciendo mejoras, respondió la capitana calmamente. Sus sistemas de soporte vital ahora funcionarán de manera más eficiente. Sus defensas han sido actualizadas. Sus comunicaciones ahora están integradas a la red humana. Considérenlo una modernización gratuita. Eso es imposible. Polara revisaba frenéticamente sus lecturas. No pueden modificar una estación completa remotamente. Las interfaces no son compatibles. Ingeniera, dijo la capitana Vázquez, y su paciencia parecía genuina, ustedes construyen tecnología que hace lo que ustedes quieren que haga. Nosotros construimos tecnología que hace lo que necesita hacer. Hay una diferencia. Gortúm finalmente encontró su voz. Capitana, yo estuve en Kepler 442b. Vi cómo su gente opera. ¿Qué quieren de nosotros? Los ojos de la capitana se suavizaron ligeramente cuando se enfocaron en el viejo altairiano. Señor Gortúm, hemos revisado su historial. Usted ha sido un observador honesto de eventos humanos. Respetamos eso. Como saben mi nombre, susurró Gortúm.
Sabemos muchas cosas. Y para responder su pregunta, no queremos nada de ustedes. Queremos que ustedes continúen haciendo exactamente lo que han estado haciendo. Comercien, negocien, vivan sus vidas. Simplemente háganlo bajo protección humana. ¿Protección?, preguntó Beckstar. ¿Protección de qué? La expresión de la capitana Vázquez cambió sutilmente. Por primera vez, mostró algo que podría haber sido preocupación genuina. Comandante, ustedes han estado tan enfocados en nosotros que no han notado lo que viene detrás de nosotros. Los humanos no expandimos nuestro territorio por conquista. Lo expandimos por necesidad. Hay cosas en el espacio profundo que hacen que nuestras guerras parezcan juegos de niños. Una nueva alarma comenzó a sonar en el centro de comando. Sexit miró sus pantallas con horror creciente. Comandante, susurró, estoy detectando firmas de energía masivas en el borde del sistema. Múltiples contactos. Grandes. Muy grandes. La capitana Vázquez asintió solemnemente. Los devoradores han encontrado este sector. Por eso estamos aquí. No para conquistarlos, sino para salvarlos. En las pantallas, docenas de formas imposibles comenzaron a materializarse en el espacio, criaturas que parecían estar hechas de vacío solidificado y hambre pura. Comandante Beckstar, dijo la capitana Vázquez, y su voz ahora llevaba la urgencia de la supervivencia inmediata, le sugiero que acepte la protección humana. Inmediatamente. Lo que siguió desafió toda comprensión de la física, la lógica y la realidad misma. Los devoradores, criaturas que existían en el espacio entre dimensiones, habían encontrado el sistema Andrómeda Beta. Eran entidades que se alimentaban no solo de materia y energía, sino de la posibilidad misma de existencia. Donde pasaban, no dejaban destrucción, dejaban nada. Ni siquiera el vacío del espacio, sino una ausencia tan completa que lastimaba la mente contemplarla. Desde el centro de comando de Zephyr 7, Beckstar y su equipo observaron cómo se desarrollaba una batalla que no debería haber sido posible. La nave humana indomitable, que había parecido imposiblemente grande y pequeña al mismo tiempo, ahora se reveló en toda su terrible gloria. No era una nave en el sentido tradicional. Era algo viviente, algo que había nacido de la unión entre tecnología humana, fuerza de voluntad pura, y lo que solo se podía describir como realidad domesticada. Se movía de maneras que violaban las leyes de Momentum, disparaba armas que funcionaban retroactivamente, hiriendo a los enemigos antes de ser disparadas, y existía en múltiples dimensiones simultáneamente. ¿Cómo es esto posible?, murmuró Polara, sus instrumentos registrando lecturas que sus creadores nunca imaginaron que serían necesarias. Los humanos no preguntan, ¿cómo es posible?, respondió Gortueme, sus ojos compuestos fijos en la batalla. Preguntan, ¿qué necesitamos que sea posible? Y entonces hacen que sea posible. En las pantallas, vieron cómo la capitana Vázquez dirigía la batalla no desde un puente tradicional, sino desde lo que parecía ser el corazón mismo de la nave. Estaba conectada directamente a la Indomitable a través de cables que pulsaban con energía bioluminiscente, sus ojos cerrados en concentración absoluta. Ella está piloteando la nave con su mente, susurró Clictar. No, corrigió una nueva voz. Todos se volvieron para ver que otro humano había aparecido en el centro de comando, literalmente aparecido, como si hubiera pasado a través de las paredes sólidas. Era un hombre mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Ella no está piloteando la nave. Ella es la nave. Y la nave es ella. Beckstar se puso en posición defensiva, pero el humano levantó una mano en un gesto pacífico. Soy el Dr. Marcus Chen, xenoarqueólogo y embajador especial. Estoy aquí para explicar lo que están presenciando. ¿Cómo llegó aquí?, demandó Beckstar. Caminé, respondió Chen simplemente. Su estación ahora existe parcialmente en el espacio humano. Las reglas normales de entrada y salida ya no se aplican completamente. En las pantallas, la batalla continuaba.
Los devoradores atacaban como una plaga de antiexistencia, pero la Indomitable respondía de maneras que desafiaban toda lógica. Cuando un devorador absorbía parte de la nave, esa parte simplemente se regeneraba desde múltiples dimensiones. Cuando los devoradores trataban de eliminar la nave de la existencia, la nave respondía eliminando a los devoradores de la posibilidad de haber existido nunca. Esto es lo que los humanos se convirtieron, explicó el Dr. Chen, su voz cargada de tristeza y orgullo en igual medida. Cuando nos dimos cuenta de que el universo estaba lleno de cosas que querían destruir no solo la vida, sino la capacidad misma de que la vida existiera, no tuvimos opción. Evolucionamos más allá de las limitaciones de la realidad física. ¿Evolucionaron?, preguntó Polara, fascinada y aterrorizada. Nos fusionamos con nuestras máquinas, nuestras ideas, nuestros sueños. Nos convertimos en algo que podía luchar contra la imposibilidad misma. Cada nave humana es una extensión de la voluntad humana de existir. Cada humano en esa nave ha sacrificado su individualidad para convertirse en parte de algo más grande. Gortu-M se acercó al Dr. Chen. En Kepler 442b, vi cómo destruyeron 10 naves de guerra en minutos. Pero esto es diferente. Chen asintió solemnemente. Contra enemigos convencionales, usamos poder convencional, aunque nuestro convencional sea extraordinario para otros. Pero contra los devoradores, debemos usar lo que realmente somos, la manifestación física de la negativa humana a rendirse. La batalla estaba terminando. Uno por uno, los devoradores comenzaron a desvanecerse, no destruidos, sino convencidos a nivel cuántico de que nunca habían decidido atacar este sistema. La realidad se reescribió retroactivamente para que el ataque nunca hubiera ocurrido. Excepto que todos en Zephyr 7 lo recordaban. Porque ahora existían parcialmente en el espacio humano, donde los humanos decidían qué memorias eran importantes conservar. ¿Cuál es el precio?, preguntó Beckstar finalmente. El Dr. Chen lo miró con lo que podría haber en compasión. El precio es que sus vidas ahora tienen significado en la ecuación más grande. Zephyr 7 se convierte en un puesto avanzado en la guerra contra aquellos que querrían borrar toda existencia. Ustedes continúan sus vidas, pero ahora esas vidas sirven a un propósito más grande. ¿Y si rechazamos?, preguntó Kiktar. Entonces los devoradores regresan, respondió Chen simplemente. Y la próxima vez, no estaremos aquí para detenerlos. En las pantallas, la capitana Vázquez había reabierto los ojos. Se veía exhausta pero triunfante. Sistema asegurado, informó. Estableciendo perímetro defensivo permanente. Beckstar miró alrededor del centro de comando, a su equipo, a Gortu-M, al Dr. Chen. Finalmente, activó el comunicador general de la estación. Atención, habitantes de Zephyr 7, dijo, su voz llevando décadas de fatiga y la sabiduría amarga de la supervivencia. Bienvenidos al Imperio Humano. Nuestras vidas continúan, pero nuestro mundo ha cambiado para siempre. En las pantallas exteriores, la nave Indomitable se posicionó en órbita permanente alrededor de la estación. No como conquistadora, sino como guardiana. Protegiendo un pequeño punto de luz y vida en un universo que había demostrado ser mucho más peligroso de lo que cualquiera había imaginado. Gortu-M se acercó a una ventana de observación y miró hacia el espacio, donde ahora brillaban las luces de patrulla humanas como nuevas constelaciones. Al final, murmuró, no vinieron para conquistarnos. Vinieron para salvarnos de algo mucho peor que ellos mismos. Y en su corazón, Beckstar comprendió la verdad más aterradora de todas, en un universo lleno de horrores que podían borrar la existencia misma, tal vez necesitaban monstruos como los humanos de su lado. La transmisión había dicho, nave humana aproximándose. Y todos habían huido. Pero los que se quedaron aprendieron que a veces, los monstruos vienen no para devorarte, sino para interponerse entre tú y las cosas que realmente quieren borrarte del universo.